Buenas tardes a todos. Qué rico que aceptaron la invitación para que compartamos este simposio. Mi nombre es Mónica Bejarano, soy editora de la Revista Colombiana de Cirugía y represento en este momento a la Asociación Colombiana de Cirugía. La historia de las enfermeras y los cirujanos han estado siempre ligados. Desde que empezó la anestesia y la antisepsia, las enfermeras han estado allí acompañando ese procedimiento quirúrgico, la preparación de los instrumentos, el apoyo en el aspecto de la anestesia. Y a través de los años han habido personas muy importantes. Todos hemos aprendido de Florence Nightingale y de la labor tan hermosa que hacen las enfermeras con los pacientes y por supuesto con nosotros los médicos. Entonces, para mí es muy grato que ustedes nos acompañen hoy en este simposio. Vamos a tener profesoras y directoras de diferentes instituciones de Colombia, lo que engrandece más este simposio. Entonces, quiero empezar la primera conferencia con Liliana Cuspoca, que es directora de enfermería del Hospital Universitario San Ignacio. Ella nos va a presentar una charla que se titula Experiencia de enfermería quirúrgica en tiempos de pandemia. Bienvenida, Liliana. Un saludo para todos y todas. Soy Liliana Cuspoca, directora de enfermería del Hospital Universitario San Ignacio. Agradezco la invitación de la Asociación Colombiana de Cirugía para presentarles a ustedes la experiencia de enfermería quirúrgica en tiempos de pandemia del Hospital Universitario San Ignacio. El Hospital Universitario San Ignacio es una institución de cuarto nivel de complejidad ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, que cuenta con unos 77 años de funcionamiento. Como obra de la Compañía de Jesús, nuestro patrono San Ignacio de Loyola, entre otras de las máximas que nos ha puesto, nos habla de poner todos los medios como si todo dependiese de uno, pero confiando totalmente en Dios porque todo depende de Él. En el Hospital Universitario San Ignacio contamos con un recurso de enfermería de unas 1.300 personas, correspondiente al 49% de la planta general del hospital, 13 salas de cirugía, incluyendo las salas de cirugía obstétricas, y nuestro edificio central cuenta con 9 plantas. Tenemos 3 sedes de atención de pacientes ambulatorios y más de 360 camas de hospitalización. He dividido la presentación en 3 asuntos. El primero va a ser lo relacionado con la gestión de la infraestructura, el segundo con la gestión del talento humano y el tercero con la gestión del cuidado. Desde el punto de vista de la gestión de la infraestructura, cuando iniciamos la pandemia, se realizaron unas adecuaciones a las áreas del personal asistencial y a las áreas de atención de pacientes. Estas adecuaciones fueron rápidamente realizadas por parte de nuestros arquitectos y a partir de unos acuerdos que realizamos con el personal asistencial, el personal de infectología y el personal de la oficina de calidad. Las adecuaciones empezaron desde el mismo momento, desde el mismo lugar del ingreso de los pacientes, con elaboración de consultorios para la atención de pacientes respiratorios, instalación de lavamanos y de señalización en todas las áreas del hospital, con recomendaciones principales de aislamientos y de lavado de manos. De la misma forma, se adecuaron unos servicios de hospitalización y gran parte de nuestras unidades de cuidado intensivo para atender pacientes considerados sospechosos o confirmados con COVID-19 para favorecer las condiciones de aislamiento y el cuidado de nuestro personal.
Aquí un ejemplo de una de nuestros servicios de hospitalización que fueron considerados como áreas doradas, que es lo que es nuestro código institucional para hablar de áreas en donde tenemos pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19, en donde las áreas pues están delimitadas, muy bien señalizadas, con recordatorios de cómo utilizar los elementos de protección personal, cómo lavarse las manos y cuáles son los criterios de aislamiento de los pacientes. Y estas indicaciones también, digamos, alertan a nuestro personal a que deben cumplir con todos los elementos de protección personal establecidos como protección para el cuidado de los pacientes. Como parte de estas adecuaciones de infraestructura en el hospital, en salas de cirugía, en la fase 3 del plan de contingencia, se adecuaron 3 quirófanos como unidades de cuidado crítico para pacientes con COVID-19. Este pues fue uno de las, digamos, como de las fases de mayor rigor y de mayor atención de los pacientes, que fue más o menos en los meses de julio y agosto, donde tuvimos más volumen de pacientes con necesidad de cuidado intensivo, y los pacientes estaban temporalmente hospitalizados con atención de cuidado crítico en estas salas de cirugía, con ventiladores asignados allí mismo dentro de las salas, y el personal completamente entrenado para la mejor atención de los pacientes que lo requirieran. Esos quirófanos fueron separados por barreras físicas dentro de las salas de cirugía, que permitió en el mismo momento en que estas 3 salas fueron consideradas unidad de cuidado intensivo, que también atendiéramos cirugía programada de paciente hospitalizado y de paciente ambulatorio. Entre las otras adecuaciones, entonces se adecuaron los vestieres y las áreas de ingreso a los servicios, permitiendo pues un almacenamiento adecuado de los elementos de protección personal y también contando con lavamanos y pues canecas de depósito o descarte de residuos para facilitar que el personal se acondicionara en el momento del ingreso y en el momento de su salida de los servicios. Aquí vemos en las imágenes un área de almacenamiento de las caretas de protección de nuestro personal, donde permanecen disponibles, limpias y desinfectadas para el personal que va a ingresar a los servicios, así como que también al ingreso de todos los servicios donde atendemos pacientes COVID-19, adultos, niños, de cuidado general o de cuidado intensivo, se adecuaron unos baños con duchas para uso del personal en el momento en que así lo requiere. También se adecuaron las áreas de bienestar, que son como las áreas en donde el personal puede tomar alimentos que están por fuera de las áreas asistenciales, pero en los mismos pisos donde están las áreas asistenciales, para asegurar el distanciamiento físico del personal. Y entre otras, pues determinar unos aforos en cada una de estas áreas para asegurar, como lo menciono, los distanciamientos físicos. Desde el punto de vista del uso de los elementos de protección personal, entonces la unidad de infectología, en coordinación con áreas clínicas, determinaron los lineamientos de uso de todos los elementos de protección personal en todas las áreas del hospital. Áreas consideradas doradas y áreas consideradas de hospitalización general, urgencias, salas de cirugía, la unidad de cuidado intensivo. Para poder desplegar toda esta información, que entre otras, pues en todo el contexto de pandemia sí que requería un despliegue muy amplio, muy rápido también y muy seguro, que los conocimientos de todo el personal fueran lo más estandarizados posibles y lo más claros posibles, entonces se diseñaron unas infografías que fue como una de las herramientas principales del despliegue, así como que se grabaron videos institucionales acerca de la postura de los elementos de protección personal, se realizaron talleres presenciales en algunas áreas, y esto todo se subió a una plataforma institucional donde reposan todos los documentos y donde los documentos se encuentran disponibles permanentemente para todas las personas. También hicimos talleres y aprovechamos todas las plataformas educativas disponibles en el hospital y en la Universidad Javeriana para desplegar diferentes temáticas, entre otras ventilación mecánica, por ejemplo, para personal no asistencial, que fue un taller que avanzamos o un entrenamiento que avanzamos con el Centro de Simulación de la Universidad Javeriana,
y que pues todo, como les menciono, se realizó de manera virtual y los talleres pues sí de manera presencial, asegurando pues todas las condiciones de bioseguridad establecidas. Desde el punto de vista de la gestión del talento humano, que fue que ha sido uno de los principales pilares para esta atención humana segura y eficiente de nuestros pacientes en estos meses de pandemia, Gestión Humana avanzó unas estrategias de intervención, entre otras apoyo psicológico, grupos Balín, mensajes de motivación, un programa que se llama UCI Contigo en Casa para el personal que fue determinado para estar en su casa, alojamientos pagos por el hospital, rutas de transportes intermunicipales, sesiones de musicoterapia. También se reenfocó un centro de escucha espiritual que tenemos para atender requerimientos espirituales de nuestro personal, realización de cursos virtuales de mindfulness, y como servicios adicionales se coordinó un servicio de peluquería dentro del hospital para los empleados, un servicio de parqueaderos para carros y motos gratuito que lo tuvimos en los primeros meses de pandemia disponible para todo el personal del hospital, y un servicio de lavado de carros. Todo esto con el propósito de hacer lo más cercano a la dinámica habitual de atención de los pacientes en el hospital, y pues claramente favoreció el bienestar de nosotros como empleados, y pues actualmente que ya todos hemos venido retomando la mayoría de las actividades, pues continuamos con la disponibilidad de estos servicios. Los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Javeriana han avanzado recitales para empleados y para pacientes dentro del hospital. Tuvimos la fortuna de recibir 2 canciones que en su momento, que fueron los momentos más críticos de la pandemia, nos llenaron de ilusión y de bienestar, y que pues los tenemos disponibles también en este momento, y estos mismos estudiantes han continuado haciendo recitales a los pacientes hospitalizados. Dentro de los lineamientos de gestión humana se determinó realizar una protección laboral a algunas personas para que trabajaran en su casa, ya que por su condición de riesgo, por ser mayor de 60 años, estar embarazada o tener una condición clínica de riesgo para el COVID-19, pues entonces el hospital define enviarlos a su casa a realizar actividades de apoyo asistencial o de apoyo administrativo. Esto ha venido permaneciendo desde el inicio de la pandemia, y actualmente nos encontramos revisando caso a caso para ir determinando con el menor riesgo de seguridad laboral posible su reintegro al hospital o su permanencia en modalidad de trabajo en casa. Desde la formación, el entrenamiento y el reentrenamiento, que fue otro de los retos también importantes en tiempos de pandemia, hicimos reuniones con todos los equipos de trabajo para mantener actualizada la información de los nuevos lineamientos del hospital y las estrategias, y eso nos favoreció para ir siendo más adherentes a esas indicaciones y para ir como, digamos, teniendo una información estandarizada de todas las medidas y de todos los cambios en nuestro quehacer de enfermería. Desde mi punto de vista fue de las principales estrategias que mantuvimos con todo nuestro personal de enfermería, y es que desde la dirección de enfermería realizábamos 2 o 3 reuniones semanales acerca de todos los cambios que fuimos haciendo en pandemia, y hacíamos acuerdos entre todas las coordinaciones y sacábamos unos estándares generales de manejo, y las coordinaciones hacían reuniones también con la periodicidad de acuerdo al servicio para desplegar estas indicaciones. Mantener informado al personal creo que nos generó alguna parte de tranquilidad y de apoyo por parte del hospital, y de ver que todos estábamos como enfrentando las mismas circunstancias con los mismos recursos, y en esa medida pues como que el compromiso fue muy importante de todos, o ha sido muy importante por parte de todos los empleados del hospital y puntualmente del personal de enfermería. Realizamos unos talleres presenciales acerca de las medidas de cuidado y de aislamiento en pacientes con patología COVID, del uso y retiro de los elementos de protección personal, del manejo de documentos impresos que han estado en contacto con el paciente COVID, del manejo de pacientes fallecidos, y unas capacitaciones virtuales de varios temas, entre otros, la toma de laboratorios, de imágenes diagnósticas, de ventilación mecánica para el personal asistencial no intensivista, entre otros temas que se fueron desarrollando.
Desde el punto de vista de la gestión del cuidado, en las intervenciones prequirúrgicas implementamos la toma de PCR para todos los pacientes que se encontraban hospitalizados y que serían llevados a salas de cirugía. Actualmente la continuamos realizando en todos los pacientes programados para cirugía electiva mayores de 70 años con un nivel de riesgo ASA3 y en pacientes oncológicos. Se diseñó una ruta quirúrgica para operar los pacientes sospechosos o positivos de COVID en conjunto con la unidad de infectología, anestesia, cirugía e instrumentación quirúrgica. Establecimos un quirófano específico para intervenir esos pacientes positivos o con sospecha de COVID, o definimos ese quirófano, que es un quirófano que cuenta con toda la infraestructura, dotación y todos los, digamos, las rutas de cuidado para poder pasar a operar un paciente con estos diagnósticos o con este diagnóstico. Y también dentro de la edificación del hospital definimos una ruta de ingreso de los pacientes y sus familiares por una entrada específica al edificio que tuviera el menor flujo de personas posibles y en esa medida pues favorecer condiciones de distanciamiento y de seguridad física pues más tranquila. Esa ruta pues es por una de las entradas del hospital. Aquí entonces en las 3 horarios en que se reciben pacientes para la programación quirúrgica, llega un auxiliar de programación de salas de cirugía, hace un check-in de todos los pacientes que están esperando su ingreso al hospital para ser operados y los lleva a salas de cirugía también por una ruta de atención en donde no fluyan o no confluyan tantos usuarios con el propósito de proteger a los pacientes que van para salas de cirugía. Dentro de las intervenciones postquirúrgicas, entonces, se hizo un ajuste en los horarios de visita acorde con unos lineamientos institucionales del hospital. Se definieron unos servicios en donde podríamos hospitalizar pacientes en habitaciones unipersonales, principalmente para pacientes con cirugías mayores. Y desarrollamos o implementamos unas estrategias de educación en lavado de manos, aislamientos y manejo de la enfermedad en casa, dirigida a los pacientes y a sus cuidadores para prepararlos para el momento de su salida del hospital. Esta pues ha sido una de las experiencias, digamos, más retadoras que hemos tenido en el hospital, no solamente en enfermería quirúrgica, sino en todos los niveles de atención de enfermería del hospital. Gracias al trabajo en equipo y a la coordinación de acciones que hemos tenido con los médicos, las instrumentadoras, los auxiliares de enfermería y todas las especialidades quirúrgicas, hemos logrado establecer una ruta desde nuestro punto de vista humanizada, segura clínicamente y con eficiencia para atender a los pacientes que operamos y que se han visto beneficiados de procedimientos quirúrgicos que en el tiempo de pandemia, de marzo a septiembre, han sido un poco más de 6,000 pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, por presentarnos esta interesante experiencia del Hospital Universitario San Ignacio. Realmente aprendemos mucho de todo lo que las otras instituciones implementan. Vamos a ir con nuestra segunda charla con Diana Castellanos. Diana es la coordinadora de calidad y gestión de cuidado y enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá y nos va a hablar del cuidado de enfermería en UCI, más allá de la barrera, la mano virtual. Bienvenida, Diana. Bueno, buenas tardes para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Diana Castellanos. Yo soy la coordinadora de calidad y gestión de cuidado de enfermería de la Fundación Santa Fe de Bogotá. De antemano quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Cirugía por esta invitación que nos ha hecho a compartir nuestra experiencia como enfermeros y enfermeras en cuanto a cuidado humanizado y afianzamiento del vínculo enfermera-paciente-familia en una situación de incertidumbre y turbulencia como lo es esta pandemia. El proyecto que les voy a contar o la estrategia se llama Rompiendo Barreras y Acortan las Distancias, la mano virtual de enfermería. Es una estrategia generada por el Comité de Gobernanza Compartida de Experiencias de Cuidado Extraordinario. Y para ponerlos un poco en contexto, la gobernanza compartida es que nosotros en la Fundación desde hace mucho tiempo decidimos
que quien debía tomar decisiones sobre situaciones que se nos presentaban o sobre desenlaces, pues era el mismo personal asistencial. Y esta no fue una situación diferente, se nos presentó algo y trajimos a los mejores a decidir sobre cómo manejarlo. Este proyecto fue liderado por las enfermeras de la unidad de cuidado intensivo y de los servicios de hospitalización. Entonces, ¿cómo inicia? Pues nosotros claramente cuando llega la pandemia a Colombia ya ha pasado un montón de noticias y de cosas en otros lugares del mundo que nos han llenado de un montón de incertidumbre, pero empieza ya a ser tan cercano a nosotros y las noticias es muerte, soledad, incertidumbre y el mensaje para las personas es, mire, llegó esta enfermedad y de por sí mata y la persona que se muere queda sola. Entonces usted de por sí pues ya está ansioso y saber que se va a morir, que si le da se va a morir y va a estar solo, pues no. Entendimos que no solamente esta enfermedad era para tratarla en los pacientes, sino también había que darle abordaje rápido a cómo incorporábamos las familias dentro de esos procesos de atención. Por otro lado, la pandemia pues no ha traído solo cosas malas, para nosotros como enfermeras y enfermeras ha sido un trampolín a visibilizar nuestra profesión y a mostrar lo que de por sí hace una enfermera en la recuperación de la vida humana, que a veces no es tan visible y que a veces queda en el olvido, y entonces como que todo el mundo puso los ojos en nosotras y sobre todo pues aquí en Colombia como que van a hacer las enfermeras, cómo la van a atender, cómo la van a afrontar, cómo se van a vincular con el equipo interdisciplinario. Pero digamos que lo que más quedaba y grato para nosotros es que nos volvimos una profesión de esperanza, donde pues básicamente las personas nos veían como, allí está la enfermera que lo va a cuidar. Tristemente lo ven hasta ahora, siempre hemos estado, pero pues nos volvimos esperanzadoras. Y entonces las enfermeras de la fundación dijimos, bueno, y realmente, ¿cómo lo vamos a afrontar? ¿Cómo queremos visibilizarnos? ¿Cuál es el mensaje que queremos llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Queremos ser muy buenas clínicas y ya? ¿O qué queremos hacer? Y entonces, como lo ven en la foto, pues aparecen enfermeras de la UCI, de pisos, todas pensando, ¿qué queremos? Y entendimos que lo que queríamos era lo mismo que hemos hecho siempre y por lo cual decidimos ser enfermeras, y es cuidar una vida humana desde la persona, más no desde su condición de enfermedad, entender sus emociones, sus sentimientos, acompañarlo, estar para él, y sobre todo nuestro objetivo era que la familia no se sintiera lejos, sino que nunca se sintieran aislados de un proceso que era tan de ellos también. Entonces, pues básicamente, ¿de dónde partimos? ¿O cuál fue la decisión que tomamos más bien? Nosotros decidimos que queríamos quedar en la mente y en el corazón de las personas por ser un medio de conexión, transmisor de amor y fiel cuidador de su vida. Y eso suena grandísimo, pero lo que resumen es que las enfermeras de la Fundación queríamos quedar en nuestros pacientes, tanto en los que ya atendíamos como en los nuevos que íbamos a atender, sin importar absolutamente nada, como la mejor experiencia de cuidado de su vida, que nos recordara, que nos eligiera y que nos prefiriera mañana por haber sido cálidas y empáticas en un momento tan vulnerable como era este, pero que también regeneráramos un recuerdo en sus familias. Y entonces, ¿qué pasó o de dónde partimos? Partimos de lo que siempre hemos sido, de nuestra esencia como enfermeras de la Fundación. Nosotros hace varios años incorporamos nuestra atención centrada en la persona. ¿Y esto qué quiere decir? Que nosotras decidimos vincular a los pacientes y a sus familias como líderes y orientadores de su proceso de recuperación, como un actor tan importante como lo puede ser el médico, nosotras mismas, la terapeuta, y que nunca más lo íbamos a hacer un paciente pasivo, sino un paciente activo. Y en esta estrategia que estábamos implementando, pues no iba a salirse de esta premisa. Claramente, pues partimos de que sí tenía que ser algo virtual, no queríamos exponer las familias a contagios pues no deseados, pero no queríamos solamente poner una tablet y como que la familia viera al paciente en la condición que fuera, sin ninguna explicación y llenándose de un montón de incertidumbres porque un día lo vi con una cosa y al otro día con otra, ante un montón de monitores y cosas que no. Entonces pensamos inicialmente, bueno, ¿Cuándo queremos que se contacten? Y entonces decidimos 4 momentos fundamentales, pero también cómo. Entonces, dentro de estos 4 momentos fundamentales, empezamos a estructurar el cómo. Las 4 videollamadas que generamos durante el proceso de atención, y bueno, digo 4, no, realmente no son 4, son muchas, pero son, digamos que 4 tiempos, se establecen en un primer contacto, en un seguimiento, el egreso como un momento de victoria, y pues el final de la vida, porque pues no todos quisiéramos que salieran para sus casas o para hospitalización, pero realmente hay muchos que fallecieron y que pues claramente nos ayudaron a entender también un poco de cómo nosotras íbamos a enfrentar
esta etapa principalmente. Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros lo que hicimos fue, antes de todo, estructurar y detallar qué era lo que queríamos. Entonces, establecimos una primer videollamada que la llamamos el primer contacto y las pusimos igual a una apertura del vínculo. ¿Qué pasa allí? Antes de poner la tablet y que vean, que vean su familiar en la condición, nosotros lo que hacemos es que la enfermera habla con la familia y entiende sus expectativas, sus temores, les explican qué van a encontrar, qué ha pasado con él, ese paciente o esa paciente durante sus tiempos de estancia. Y allí lo que buscamos es establecer lazos de confianza, que él nos empiece a dar como oh, la persona que me está hablando sabe de mi familiar y me está orientando. Después de que nosotros hacemos esa relación y ese diálogo, lo que les permitimos en acompañamiento nuestro con el dispositivo tecnológico es ingresar a la habitación y tener ese contacto con su familiar, pero para nosotros era muy importante que lo que él viera tuviera explicación, porque no queríamos que se fueran más ansiosos o más deprimidos o más tristes. Ahora, había casos en que se habían pacientes muy malitos, pero lo que hacíamos era contarles y también sin decirles mentiras ni falsas expectativas que estaba pasando en acompañamiento de los médicos claramente. Esta es nuestra primer videollamada, después hacemos otras que se llaman seguimiento y la llamamos juntos en el escenario. Básicamente lo que hacemos allí es lo mismo que en la primera videollamada. Primero tenemos un diálogo, la familia con la enfermera, donde nosotros les contamos del paciente como persona. Usualmente cuando las familias vienen de manera física a sus visitas, lo que nos preguntan es si se alimentó, si durmió, si tomó sus medicamentos y cómo él está, digamos que de manera personal. Y eso es lo que nosotros hacemos allí y después volvemos a ingresar a las habitaciones y en acompañamiento pues se los dejamos ver. Por otro lado, tenemos la tercera videollamada, que es el egreso, y entendimos que no solamente queríamos como ponerle un toque triste a toda esta pandemia, sino también mostrar que hay grandes victorias y que los que salieron también fueron muchos. Claramente, cuando un paciente sale de una unidad de cuidado intensivo a una hospitalización, la familia, cuando pueden venir, que están en otras enfermedades, pues siempre están entendiendo cómo va a cambiar el entorno de su familiar. Y pues esto no se los queríamos omitir. Entonces lo que hacemos es acompañarlos a partir de la tecnología para que ellos puedan ver el proceso. ¿Por qué? Porque usualmente salen de una área COVID a otra área COVID donde pues no lo van a poder ver. Entonces pues aquí está esta videollamada que también generamos. Y por último está la videollamada al final de la vida. Esta es una de las que más nos ha impactado. Y pues la pandemia no solamente nos trajo cosas malas, a nosotras como enfermeras nos ayudó a entender el proceso de duelo en un entorno completamente diferente, porque estábamos acostumbrados a dar la noticia, a generar acompañamiento, pero con un contacto físico, aquí no. Y entonces aquí decidimos ser un transmisor y un vínculo y un conector en esa despedida que la familia siempre quiere darle a su ser querido. Y nos volvimos como ese medio para transmitir emociones, para transmitir lo que ellos querían. Claramente ha sido una carga emocional fuerte para ellas y hemos tenido el acompañamiento de toda la área de bioética, ayudándonos a entender cómo abordarlo, porque hay momentos donde la familia nos dice como quisiera ser yo la persona que le está dando la mano, quisiera ser tú la persona que le estás dando el beso en la frente o tócale la mano, bueno, tantas cosas, y uno realmente lo que les dice es utilíceme como una herramienta o como un instrumento para que usted le transmita todo lo que usted quiere, piense que yo como enfermera soy usted, y despídase de la manera que usted quiere, y hemos encontrado muchas cosas muy lindas, pero pues claramente sí ha implicado esfuerzos emocionales fuertes. Bueno, ¿cuánto duran todas estas videollamadas? Básicamente las videollamadas tienen una duración entre 15 minutos y hasta 1 hora. Las más largas claramente son las de al final de la vida, porque pues no, en un momento tan importante no podemos decir como bueno, ya se acabó. Pero lo que hemos buscado para poderles dar cobertura es organizarnos con todas las enfermeras asistenciales del hospital, buscar cómo se suple para que saquemos algunas enfermeras que lo hagan y se dediquen durante su turno a hacer esta actividad. Hemos tenido el acompañamiento de las directivas del hospital para ayudarnos con un tema de recurso. No son muchas, la verdad, pero pues lo hemos conseguido, y cuando no tenemos, las enfermeras de por sí, por su empatía con el paciente, buscan cómo hacer la videollamada. Bueno, digamos que una parte importante para nosotras era saber si lo que estábamos haciendo era relevante para las familias, si era lo que ellos querían, y para los pacientes, y también si era importante para el profesional de enfermería dentro de su proceso de atención. Por eso generamos 2 encuestas, de expectativas
y de percepción, y un indicador de cobertura. En cuanto a cobertura, nosotros a hoy hemos generado 1.450 llamadas en las 2 unidades de cuidado intensivo que tenemos para áreas COVID. Casi hemos cubierto un 95% de los pacientes. Los que se nos quedaron por fuera era cuando estábamos iniciando, que de por sí pues no teníamos el dispositivo, nos estábamos organizando y entendiendo cómo abordar esta actividad. En cuanto a las encuestas, pues ya les conté que son 2. Una dirigida a las familias, donde lo que nosotros queríamos básicamente era entender si esto sí era lo que esperaban. No queríamos como, mire, esto es y pues así lo reciben, sino también si era cómo mejorarlo. Hicimos dentro de esta encuesta 10 llamadas, traje las 3 respuestas más importantes, se lo aplicamos a 116 familias, donde claramente cuando finaliza la videollamada se la enviamos y pues pedimos autorización. Y lo que encontramos como primer respuesta a una de las principales preguntas era que si nosotros creíamos que ellos habían suplido sus expectativas de comunicación, porque a veces veíamos como que se quedaban muy callados o como que no sabían cómo abordarlo, y pues satisfactoriamente todos los 116 nos dijeron sí, esto es lo que nosotros queríamos en cuanto a comunicación con nuestros familiares. También le preguntamos que con cuánta frecuencia logró comunicarse, porque acuérdense que les conté que había una videollamada inicial y unas de seguimiento. Casi todos dijeron que todos los días, sin embargo, pues habían uno que otro que no era todos los días, sino día intermedio o cada tercer día por el tema de que a veces sí teníamos mucha sobrecarga laboral y era imposible. Y por último, si el tiempo de la videollamada era el adecuado, porque a veces uno quisiera quedarse un montón de tiempo, pero pues claramente las obligaciones no las dejaban, pero pues satisfactoriamente encontramos que sí estaban satisfechos. Por el lado de la encuesta que aplicamos al personal de enfermería, hicimos también 12 preguntas relevantes, se lo aplicamos a 73 profesionales de enfermería. Esto es aproximadamente un 90% de la nómina que se encontraba en ese momento. Las 3 preguntas más relevantes que hicimos fue, la primera, ¿esta estrategia hace que usted mejore su proceso de atención o la hace parte de su proceso de atención? Es decir, usted como profesional de enfermería se siente bien haciendo esto y lo considera parte de su deber ser como enfermero, entendiendo que ser enfermero no es una parte clínica, sino también una parte humana. El 98% nos dijo, sí, esto hace parte de lo que yo quiero ser como enfermero. Por otro lado, le preguntamos que si esto que hacíamos con las videollamadas favorecía el proceso de recuperación de los pacientes, y ratificamos que claramente tener a las familias a la cabecera de los pacientes ayudándonos y participando pues hace mejores resultados. Y por último, y de manera incidental, ustedes saben que las sedaciones generan episodios de delirium, se nos han aumentado, y lo que veíamos hacia la percepción de las enfermeras es que ellas decían, mire, cuando los pacientes tienen sus videollamadas, sus episodios de agitación disminuyen, sus episodios de delirium disminuyen y se conectan más. Y esto pues de manera directa nos favoreció con todos los temas de seguridad del paciente y también de la recuperación de los mismos. Estos son algunos de los mensajes que les hacían llegar las familias por medio de WhatsApp, dándole las gracias. Bueno, tantas cosas lindas, pero de por sí todo lo que entendimos es que somos compasivas, fuimos empáticas, estamos buscando la manera de acercarnos y no por el contrario decir no se puede entrar y pues espera hasta que yo lo llame, sino oiga, usted la familia tiene derecho, sabemos la importancia de tenerlos vinculados en el proceso de recuperación, sabemos que a quien atendemos somos personas y una persona de por sí necesita de su vínculo familiar. Finalmente, y un poco ya para empezar a cerrar, les traje un video que resume lo que es esta estrategia y pues se los quiero compartir. Hoy como nunca, hemos sido esa mano amiga de nuestros pacientes y sus familias, creando lazos tan fuertes como nuestra vocación de servir, rompiendo barreras, acortando distancias y extendiendo nuestra mano virtual. El proyecto La Mano Virtual se creó desde el Comité de Experiencias Extraordinarias del Cuidado. Vimos la necesidad de comunicar a las familias con sus ser más queridos pese a todo lo que ha sido la pandemia, la barrera física que se ha generado. La Fundación Santa Fe de Bogotá ha promovido el cuidado centrado en la persona y nosotros desde el área de enfermería quisimos ayudar y aportar siendo ese puente y contacto. Nos hemos llenado de muchas emociones y sensaciones, desde poder acompañar en un cumpleaños, hemos podido ser conmovidos en un final de la vida, hemos estado ahí para celebrar un aniversario y nos ha llenado mucho orgullo y satisfacción ver cómo nuestros pacientes egresan de la unidad de cuidados intensivos. Estamos promoviendo también el cuidado humanizado por medio de la empatía que se ha creado desde enfermería.
y hemos estado ahí 24/7 con el familiar y el paciente. En medio de la distancia hemos logrado lo que en algún momento fue impensable. ¿Qué diario que te hizo tu hija? Te puso muchas fotos. Mira, te muestro una de las fotos que te puso. Que se ven a la hora del almuerzo, está diciendo. Que se ven a la hora del almuerzo. Coma bien. Bueno, Gracias por cuidarlo. con mucho gusto. De verdad. Bueno. Marce, ánimo, ya despertar tranquilo. Me alegra poder Tranquilo, mi amor. Te amo, mi amor, te vas a poner bien. Te amamos mucho, mucho, mucho. Aquí te estamos esperando todos. En nuestras manos no solo tenemos el poder de cuidar, también tenemos el poder de aliviar y unir corazones. Por eso, queremos invitarte a extender tu mano virtual en cada uno de nuestros servicios. Quiero invitarlos a todos a que se unan y participen en esta estrategia para que tengamos una mayor trascendencia y un mejor impacto en los pacientes que atendemos y las familias, y así trascender en Colombia. Únete y demostremos una vez más que en la Fundación Santa Fe de Bogotá somos personas sirviendo a personas. Bueno, creo que ese video resume muchísimo todo lo que les queríamos transmitir el día de hoy, resume lo que hacemos, no solamente tenemos las videollamadas, sino que también nos hacen llegar USB con la música que al paciente le gusta, con mensajes de los otros familiares, y pues claramente nosotras hacemos hasta lo imposible porque todo llegue a ese paciente independientemente de cómo él se encuentre. Quiero decirles que esto nos ha engrandecido muchísimo como seres humanos, pero también digamos que nos ha permitido dar el mensaje que queríamos dar, y es: nosotros somos personas cuidando personas y no queremos descuidar eso por ninguna otra cosa, porque ese es el deber ser y la esencia de nuestra vocación. Claramente el personal de enfermería que trabajó este proyecto, que pues aquí les traigo unas lindas fotos, siempre agradecerán a todas las personas y a ellas mismas por no tener límites para mantener las conexiones humanas. Cuando uno realmente quiere algo, lo busca y de como sea lo encuentra, pero tiene que darlo realmente bien porque podría generar el efecto contrario. Por otro lado, agradecemos a todos nuestros pacientes y familiares porque son la alegría en los días de cansancio. Las enfermeras de las unidades de cuidado intensivo siempre me han dicho como: mira, jefe, si ellos no estuvieran y nosotros no los viéramos también recuperarse, pero también entender que el final de la vida hace parte del ciclo vital, pues tal vez no hubiésemos sido capaces, sobre todo cuando hay días duros. Y claramente, pues por medio mío le mandan agradecimiento a todas sus familias por estar y por existir, porque han sido el motor de ellas. Nosotras como enfermeras de la Fundación Santa Fe creemos que este tipo de estrategias y este tipo de actividades transforma el nivel de nuestra profesión a nivel país y nos visibiliza como unas enfermeras colombianas muy humanas y muy centradas en la persona, que al final es lo que queremos. Ningún paciente ni ninguna persona va a tener desenlaces exitosos si no tiene al lado a sus seres queridos. Por eso pues hicimos esta actividad. Si quieren tener mayor abordaje sobre ella, cómo hicimos los consentimientos informados y demás, con mucho gusto les comparto de manera generosa mis contactos, me pueden pues escribir y demás. Y pues muchas gracias por la invitación. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Es una charla muy conmovedora, pero además muestra la fortaleza de tu equipo de trabajo. Es algo hermoso lo que ustedes están haciendo y ponen en tela de juicio todo su corazón. Vamos a seguir precisamente hablando de temas de humanización con Jacqueline Vivas Méndez. Ella es enfermera de la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto de la Fundación Valle del Lili en Cali. Y su conferencia se llama La importancia de la humanización como complemento a la atención hospitalaria en tiempos de pandemia. Bienvenida, Jacqueline. Muy buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Vivas, soy enfermera de la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto de la Fundación Valle del Lili y hago parte de la primera línea de atención.
Si bien es cierto, establecer opciones terapéuticas y de cuidado de los pacientes con COVID se ha hecho una medida imprescindible y urgente, no debemos dejar de lado un tema igual de importante y a veces relegado como es la atención humanizada en estos tiempos de crisis. Es por ello que en esta oportunidad mi objetivo es tratar un poco acerca de la importancia de la humanización como complemento a la atención hospitalaria en tiempos de pandemia. En la atención sanitaria no se puede entender la humanización de la salud sin aludir al concepto de cuidado. Es por ello fundamental tratar este concepto de humanización a través de 3 enfoques. Vamos a hablar del enfoque paciente, el enfoque familia y el enfoque cuidador, mencionando algunas de las medidas que se pueden tener en cuenta a nivel hospitalario para mantener ese toque de humanidad en nuestro quehacer como profesionales de la salud. Entonces, este tema se va a desarrollar a través de unas generalidades, un enfoque cuidando al paciente, cuidando a la familia, cuidando al cuidador y finalmente unas conclusiones. Es claro que nadie nos preparó para esto, que el COVID-19 ha sido un desafío sin precedentes para la humanidad. Según la OMS, a octubre de este año se han presentado unas cifras alarmantes de contagio. Hablamos de más de 30 millones de contagios y más de 1 millón de muertes en el mundo. Colombia está representando la 5ª posición con mayor detección de casos y más de 25.000 muertes asociadas en lo que llevamos de este año. Y realmente en este momento nos hacemos conscientes de un concepto como lo es la vulnerabilidad. De pronto en algún momento pensamos que las guerras, que las crisis, que el hambre pasan lejos de nosotros, que eso no nos toca, ¿sí? Pero nos hemos dado cuenta que sí somos muy susceptibles, que no estamos exentos y que esto nos ha llevado hasta tal punto del confinamiento y del distanciamiento social. Como hemos sido formados como profesionales de la salud, estamos en la obligación moral de cuidar a estas personas que están frágiles ya por un deterioro de su salud y son los pacientes. Entonces tenemos una responsabilidad ética mayor, una responsabilidad de ser empáticos y nos supone un verdadero reto desde el punto que a veces esto nos supera o esta situación nos supera. Entonces se ha convertido como en un reto que no debemos olvidar unas claves o una clave, un factor importante y es la comunicación eficaz con estos pacientes, ser empáticos y tener compasión. Pero con respecto al enfoque cuidando al paciente, ¿alguna vez o en algún momento nos hemos preguntado cómo nos ven nuestros pacientes? ¿Cómo nos escuchan o cómo nos perciben? Realmente la mirada y el tacto se han perdido tras unos elementos de protección personal que obviamente son necesarios porque también debemos cuidarnos, pero cómo ellos ven nuestros ojos a través de unas gafas y una careta, cómo nos escuchan a través de una voz distorsionada por una máscara o cómo nos sienten a través de unas capas y capas de látex. En este contexto, el teólogo y filósofo Francesc Torralba ha mencionado que el tacto es fundamental para el ejercicio del cuidar, pues resulta imposible cuidar éticamente a un ser humano sin ejercer el tacto. Sin embargo, ahora no podemos tener ese tacto, al menos físico. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para mantener esa calidez humana que se requiere ahora más que nunca? Porque debemos tener en cuenta que nuestros pacientes a veces somos su único contacto y lastimosamente en varios de ellos a veces somos su último contacto. Y pues realmente los hospitales, a pesar de que son unos lugares asépticos, eficientes, tecnificados, no dejan de ser lugares fríos y en ocasiones pueden percibirse como un medio hostil. Y sumado a ello la imposibilidad que tienen de que sean acompañados por sus familiares como medida de contención de la enfermedad. Entonces, realmente esto puede condicionar a que un paciente en un tiempo de estancia prolongado, bueno, este es uno de los estudios que traje aquí, que habla de una estancia media en UCI de 14 días y un rango intercuartílico de 4 a 17 días, cómo esto condiciona que el paciente lo favorezca a desarrollar sentimientos de soledad, de depresión, a desarrollar delirio. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para minorar esta situación? Entonces, algo estándar es demostrar empatía y calidez en el cuidado.
¿sí? Es poder, a través de todas esas limitaciones que de pronto he mencionado, cómo podemos ser empáticos, a pesar de que no nos puedan escuchar, ni ver, ni sentir, ¿sí? Cómo podemos ser cálidos en el cuidado, procurar el descanso, la escucha activa, controlar el dolor, esas son medidas mínimas de humanización. O sea, no podemos permitir que el paciente esté solo, esté sufriendo, esté con una enfermedad y también estemos ofreciéndole un medio muy hostil. Permitir el uso de aparatos electrónicos. Realmente, pues siempre hemos tenido la idea de que estos aparatos interactúan o interfieren con los aparatos de monitorización médica. Sin embargo, algunos estudios recientes han demostrado que la última tecnología, que es la tecnología 4G, no llega a interferir con estos aparatos médicos y son muy importantes para la interacción del paciente con su medio, con su familia, para saber qué está pasando por fuera del muro hospitalario, para que le pasen las horas más rápido. Asimismo, si es posible, favorecerles televisión, radio, que escuchen su música favorita, ¿por qué confinarlos a un aislamiento social? También podemos usar y favorecer las videollamadas, esas son supremamente importantes, es la única manera, no es la mejor manera, pero es la única manera que tienen de contactarse con sus seres queridos, se enteran de qué está pasando, celebran cumpleaños, celebran nacimientos de integrantes nuevos de la familia, se enteran de cosas, las videollamadas es una manera de acercar. Favorecer actividades lúdicas. Por ejemplo, en la institución contamos con la ludoteca. En esta ludoteca existen materiales lúdicos para pintar, para leer, para jugar juegos de mesa. Entonces, si hay la oportunidad de poder interactuar en esas actividades, eso les ayuda a dispersarse, les ayuda como a robar un poquito de alegría en medio de todo esto. La cartilla de comunicación no verbal es un medio que nosotros usamos, pues estoy hablando de experiencia institucional, que se desarrolló para estos pacientes que no pueden comunicarse de forma oral, pero que están despiertos, por ejemplo, los pacientes intubados despiertos. Esta cartilla tiene algunos elementos claves, por ejemplo, tengo sueño, tengo hambre, quiero ir al baño, cosas así, donde se puede usar y disminuye la ansiedad por la no posibilidad de comunicación verbal. Esta cartilla está hecha en 3 idiomas, en inglés, español y papiamento, entonces nos ha ido muy bien porque además tiene el abecedario, tiene los números, entonces podemos comunicarnos mucho más fácil. En algunas instituciones se cuentan o contamos con un grupo que son los clowns hospitalarios, son personas que, pues aparte que son personal de salud, tienen esa chispa, tienen esas ganas de transmitir esa alegría, de hacer reír un ratico y qué mejor que la risoterapia. El apoyo psicológico y psiquiátrico, realmente esta situación no es nada fácil, genera estrés, hospitalización, entonces se requiere un apoyo psicológico y psiquiátrico, poder identificar en los pacientes alguna alteración mental y poderle hacer su tratamiento pues respectivo. Quería mostrarles la cartilla de comunicación no verbal, por ejemplo, este dice tengo hambre, en este tengo sed, entonces ellos nos pueden comunicar de esta manera y esto disminuye muchísimo la ansiedad. Quería contarles este contexto, es una paciente conectada a oxigenación por membrana extracorpórea en soporte pues en ECMO y la paciente está intubada pues en una posición relajada, está en una videollamada con su hijo y su esposo. Realmente los niveles de ansiedad bajaron enormemente después de que pudo comunicarse con ellos y pudo descansar porque llevaba muchos días sin poder dormir y era eso que la tenía realmente tan alterada. Entonces realmente sí funciona, son cositas, digamos, pueden ser pequeñas pero que hacen unas grandes o tienen grandes impactos en los pacientes. Y les quería mostrar el grupo Sinfonía de Sonrisas, que son los clowns hospitalarios. Ellos, pues, porque tendrían que usar todos los elementos de protección, pues no se verían tan bonitos, pero sí usan su tapabocas con su naricita, ellos planean videollamadas, hacen reír a los pacientes en las videollamadas, les hacen juegos, entonces esa pantalla se desaparece y en ese momento hay un contacto. Bueno, aclaro que estas fotos tienen consentimiento. Y algo muy importante, y es un enfoque, y es el enfoque a la familia. Nos olvidamos de la familia.
No hay nadie más que sufra por la ausencia de ese ser querido como la familia. Probablemente el último momento o el último contacto que tuvieron con ese ser querido fue cuando entraron a urgencias y no lo volvieron a ver, y muchos de ellos no lo vuelven a ver jamás. Entonces ni siquiera tienen la oportunidad de hacer un velorio, de acompañarlo con familiares y amigos, de hacerle un entierro, de mirarlo a los ojos y despedirse, ¿sí? O sea, realmente se cambia todo su mundo, y todo su mundo gira alrededor de lo que les diga el médico, de lo que les diga el enfermero, de lo que puedan saber. Entonces es darnos cuenta de que estar en esa situación de familiar no es fácil, y que para ellos es demasiada incertidumbre y demasiado dolor, porque no los pueden acompañar, porque sienten frustración e incertidumbre, porque su rutina diaria se cambia totalmente y todas sus esperanzas están puestas en el personal del cuidado. Entonces, ¿cómo podemos gestionar esa comunicación con ellos? ¿Qué medidas podemos tener en cuenta con la familia? Asegurar que esa información médica, que aunque no son muchas veces en el día, pues por la cantidad de trabajo y porque son muchos pacientes, que ese espacio que se cuenta, pues realmente responde a sus inquietudes, que haya calidez humana en esa llamada, que ellos puedan identificar que nosotros realmente los consideramos importantes, que queremos que estén bien, que estén tranquilos, porque están en buenas manos, favorecer videollamadas. Entonces, por ejemplo, en la institución lo que hacemos es que las familias piden la llamada, o sea, el médico los llama en unas horas establecidas, ellos esperan su llamada, se les hace su reporte, se responden las preguntas y demás, y ellos piden la videollamada, y con la secretaria, a través de un correo electrónico y por Teams, se comunican. A veces hay comunicaciones en varias partes del país o del mundo, se comunican en red, y todos pues con el paciente. También contamos con una enfermera que se encarga de hacer el acompañamiento en aspectos no médicos, les hace apoyo espiritual, direcciona, canaliza las quejas, las sugerencias, lo que ellos consideren que de pronto puede mejorar, sus incertidumbre, todo eso les ayuda a que podamos tener un mayor contacto con la familia, porque finalmente hacen parte de nuestra unidad de paciente, y que realmente haya una comunicación efectiva. También de parte del grupo Cuidar de la institución se han planteado llamadas por Teams, donde también se ofrecen espacios de relajación, se ofrecen espacios lúdicos. Entonces esto nos ha funcionado muy bien. Y algo muy importante es el cuidador, que somos nosotros. Antes que profesionales somos seres humanos y nos cansamos, nos sentimos frustrados, tenemos miedo, no somos inmunes. Entonces es un grupo que debemos tener mucha atención. Quería traer a apelación este artículo de la Sociedad Europea, donde habla acerca de la salud mental de los trabajadores durante la crisis de pandemia. Es muy interesante porque ellos hablan como primero de algunos síntomas de estrés, y luego de algunos aspectos que deben tener en cuenta desde la parte institucional, desde los compañeros y desde sí mismos. Entonces voy a hablarles rápidamente acerca de esto. ¿Por qué tenemos miedo? Porque a septiembre del 2020 la OMS y la OPS ha determinado cerca de 570.000 trabajadores de salud infectados y más de 2.500 muertos por COVID en las Américas. Entonces, realmente no nos gustaría enterrar a alguno de nuestros compañeros, o no nos gustaría estar en una cama de UCI, en una cama de hospitalización. Entonces, ni que nuestras familias tuvieran que sufrir eso. O sea, realmente esto ha generado, digamos que un reto para nosotros que a veces nos puede llegar a superar. Y tenemos unos retos, y es el incremento en la carga laboral. ¿En qué sentido? El perfil del paciente con COVID son pacientes generalmente de un peso alto, que están con sedanalgesia y relajación, que tenemos que manejar con unos elementos de protección personal que no son nada cómodos, que a veces no podemos ir a hidratarnos o a comer adecuadamente por la misma carga. Entonces esto nos ha incrementado notablemente y sustancialmente esta carga laboral, que hemos requerido de continuo rediseño porque nadie nos preparó para esto, porque no teníamos protocolos, porque nos tocó ensayo y error, tomar protocolos internacionales que tampoco funcionaban en el 100% de las veces. Entonces hemos tenido que pensar en eso, en rediseño, en adaptación, en cambio.
En algunas instituciones aún tienen limitación de recursos, entonces eso es algo que genera bastante incertidumbre y temor en el personal no poder contar con estos elementos. Y otro aspecto son las decisiones de atención. No, a veces no hay cama para todos los pacientes, no hay ventiladores para todos los pacientes. ¿A quién atender y a quién no? Si fuera nuestro familiar, así tuviera 80, 90 años, decirle no, ese ventilador no es para ti, sino para el otro paciente, realmente esas decisiones traen bastantes conflictos a nivel ético. El temor al contagio propio y de la familia. Entonces no estamos exentos, no somos inmunes. Entonces, es pensar, ¿verdad? Que llegue a mi casa, puedo contagiar a mi abuela, a mi mamá, a mi papá. Entonces, eso todo el tiempo no permite como una tranquilidad mental. Pese a que se hagan todas las cosas bien, que se usen los elementos, que se tomen todos los protocolos, pues estamos en riesgo, estamos en primera línea, estamos al frente del cañón. Entonces, eso nos hace muy vulnerables. ¿Y la percepción de la sociedad en qué sentido? Un día fuimos los héroes sin capa, fuimos los mejores, nos salieron a aplaudir, y al otro día fuimos los villanos, ¿sí? Los que nos estábamos lucrando. Eso no es un secreto para nadie. Y eso genera frustración, ver las redes, salir a la calle después de una jornada extenuante y ver un montón de gente aglutinada, sin cuidado, sin tapabocas, como que le vale todo. Entonces es sentir que luchamos o nadamos contra corriente. Eso es un verdadero reto para nosotros los profesionales. Pero ¿qué aspectos debemos tener en cuenta? Bueno, primero que no todos respondemos de la misma manera, que hay diferentes respuestas agudas al estrés y eso se puede manifestar en síntomas de tipo físico, comportamental, emocional, cognitivo. Entonces, físico, palpitaciones, náuseas, bajo apetito o alto, dolor torácico, dolor de cabeza, abdominal, insomnio, hiperactividad. A nivel comportamental, con sentimientos de evitación, imprudencia, desapego, enajenamiento o abstracción del medio, estar irritable, abusar de drogas, de alcohol, conflicto con otros, entonces ya comienzan a haber como choques entre compañeros. A nivel emocional, embotamiento, ansiedad, bajo ánimo, ira o miedo, cambios de humor, anedonia, desconfianza, o cognitivo, desconcentración, pensamientos intrusivos. Entonces, por ejemplo, algunos pueden llegar a pensar, no, pues, cosas que de pronto alteran su bienestar físico-mental, pobre memoria, confusión o pensamientos obsesivos. ¿Qué podemos hacer frente a esta respuesta aguda al estrés? Hay unas medidas institucionales, unas medidas que se pueden hacer entre compañeros y unas medidas para tener en cuenta a sí mismos. Como soporte institucional es favorecer espacios de alimentación, hidratación y descanso, incluye unas horas laborales razonables, que la cantidad del personal sea el requerido, que haya plan de contingencia ante la baja, no sobrecargar al personal, apoyo con temas relacionados con vivienda y transporte, me refiero a una ayuda que dio el gobierno en algún momento de ofrecer espacios hoteleros para ir a pasar la cuarentena y no contagiar a la familia, por ejemplo, mantener informado al personal sobre medidas de manejo actuales, reconocer al personal por su labor, fortalecer liderazgo, fomentar ese diálogo bidireccional, estar abierto a ideas, a sugerencias del personal, favorecer en el 100% los elementos, el uso de los elementos de protección personal, rotar al personal en las áreas de atención de pacientes COVID, retirar a ese personal el personal de alto riesgo de la primera línea de atención, favorecer espacios de apoyo psicológico psiquiátrico, redes de apoyo y escucha. El tamizaje periódico también es muy importante porque da como esa tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien y que no estamos infectados, asintomáticos, por ejemplo. A nivel de los compañeros, entonces, ¿cómo yo puedo ayudar a mi compañero? Como no todos respondemos igual, si hay alguien más fuerte emocionalmente, entonces decir, listo, valorar nuestro trabajo y el aporte que estamos haciendo a la humanidad, conectarnos con otros, mantenernos en contacto con amigos, con familias, si sea por videollamadas, encontrar otras fuentes de alegría e inspiración, que si nos gusta un hobby, no dejarlo de lado, conocer nuestras redes de apoyo, ser agradecidos, reconocer síntomas de estrés agudo y buscar ayuda si lo necesitamos. Y lo más importante es centrarnos en lo positivo. En la institución, al ingreso y a la salida se hace una escala de emociones en donde se determina si el trabajador está presentando alguno de esos síntomas, entonces en ese momento se direcciona al apoyo que se requiera.
Eso es lo que se está haciendo pues con el trabajador. Y se ofrecen unos espacios que se llama Oasis. En estos espacios es como un espacio de dispersión donde se pueden hacer actividades lúdicas, donde nos podemos colocar de pronto alguna capa protectora para la piel, donde podemos un rato de escucha. Entonces son espacios muy importantes. Las conclusiones, los invito a que cada uno saque sus conclusiones al respecto, algunos porque lo han vivido, otros porque lo han tenido cerca con alguna familia. Es muy importante tener en cuenta que la humanización sí o sí debe ser parte fundamental de nuestro cuidado, que no todo es razón, que también hay que ponerle el corazón, que existen medidas que pueden aplicarse y deben aplicarse para lograr un cuidado humanizado en tiempos de crisis. Debe tenerse en cuenta que esta humanización debe tener el enfoque de cuidado desde el paciente, familia y colaborador, que no sabemos cuánto tiempo nos espera más de esto, ¿sí? Pero es una oportunidad para fortalecernos a nivel individual, a nivel de equipo, que no nos mecanicemos, que siempre hagamos las cosas con conciencia y que nos demos cuenta que tenemos enfrente a otro ser humano que requiere de nuestra atención. Bueno, les dejo esta frase: aunque hay muchos aspectos negativos de la situación actual, los equipos pueden fortalecerse, los individuos pueden desarrollarse, las relaciones pueden profundizarse como resultado de esta crisis. Los quiero dejar con un video elaborado por un grupo que se llama Fundación Fundarock, en dirección del músico Pablo Bolívar. Son un grupo de personal de salud y administrativo, auxiliares, enfermeros, médicos, fisioterapeutas, personal del área administrativa, que no son músicos, pero que tienen esa inquietud por la música y tienen mucho talento y se han unido en un grupo y nos quieren dejar este mensaje, ¿sí? Este mensaje de esperanza, porque finalmente todo va a estar bien. Les agradezco mucho su atención. Todo va a estar bien, el día llegará y vas a ver que pronto te volveré a abrazar. Todo va a estar bien, espera, ya verás que por más oscura la noche acabará. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Mientras el mundo está encerrado, yo salgo a pelear, pidiendo al cielo me proteja otro día más, porque sueño con volverte a abrazar. Muchas veces he pensado que no puedo más, pero hay algo que me impulsa y me hace regresar. La mirada que agradece a pesar de lo que duele. Allí olvido todo lo que nubla mi razón y me entrego con el corazón. Con el corazón. Porque todo va a estar bien. Llegará y vas a ver que pronto te volveré a abrazar. Muchas gracias, Jacqueline, por compartirnos la experiencia de la Fundación Valle de Lilia en Cali y sobre todo este video final. Es maravilloso ver todas las capacidades del equipo de enfermería, pero además la vena artística del personal de salud de tu clínica.
Quiero recordarles, antes de que sigamos adelante, que pueden enviar sus preguntas a través del chat para que al final de las conferencias compartamos las inquietudes y podamos escuchar las respuestas de nuestras expositoras. Ahora nos acompaña Adriana del Pilar Patiño Quintero. Ella es la jefe del Servicio de Enfermería de Mederi y nos va a hablar de una charla que ha titulado Enfermería Integradora de la Atención en Tiempos de Pandemia. Bienvenida, Adriana. Agradezco a la Asociación Colombiana de Cirugía por la invitación. Enfermería Integradora de la Atención en Tiempos de Pandemia. Mi nombre es Adriana del Pilar Patiño Quintero, soy la jefe de Servicio de Enfermería de Mederi. Quisiera iniciar contándoles algunos aspectos de Mederi. Contamos con 2 sedes integradas en red, Hospital Universitario Mayor y Hospital Universitario Barrios Unidos. Nuestra red hospitalaria cuenta con 811 camas. Estamos acreditados ante el ICONTEC y estamos acreditados como Hospital Universitario. Contamos con un modelo de atención. El centro de nuestro modelo es el paciente y su familia. A partir del modelo de atención gestionamos nuestra red hospitalaria y hacemos el seguimiento a través de indicadores en Almera, con un enfoque que nos permite garantizar la prestación de un servicio estandarizado en ambas sedes, articular las sedes para asegurar la continuidad en la atención del paciente y favorecer la integración de los diferentes niveles de complejidad de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Contamos también con el modelo de gestión de cuidado de enfermería centrado en el paciente y su familia. El modelo de enfermería en Mederi es una forma dinámica y sistemática de ofrecer cuidados enfermeros individuales y específicos basados en el conocimiento, buscando el bienestar del paciente y su familia. El centro de nuestro modelo, el sujeto de cuidado es el paciente y su familia. Para nosotros es un ser integral, biopsicosocial, y enfermería dentro de sus actividades tiene actividades de suplencia, de ayuda y de interrelación. Gestiona el cuidado de enfermería de acuerdo al plan de intervenciones que inicia con una valoración por patrones funcionales, necesidades básicas y escalas propias institucionales y termina en la evaluación cumpliendo así el ciclo PHBA. Contamos también con un modelo de gestión clínica, que esta gráfica quiero mostrarles cómo en el modelo de gestión clínica, enfermería, el equipo de enfermería estaba aquí a un ladito. Y hoy en día, después de implementar nuestro modelo de gestión del cuidado de enfermería centrado en el paciente y su familia, en el modelo actualizado de gestión clínica hacemos parte del equipo tratante. Acá está el equipo de enfermería, el médico hospitalario y el médico especialista trabajando durante toda la ruta de atención del paciente. Y se define enfermería como integradora de la atención. Nuestro modelo lo medimos por 3 ejes, que son nuestros ejes trazadores, que son el conocimiento, la percepción y el valor del negocio. De estos ejes se desprenden 6 objetivos principales con 13 metas y 24 indicadores. Estos indicadores son indicadores de Almera y que una vez realizamos la medición mensual nos da un porcentaje de cumplimiento. Ese porcentaje de cumplimiento nos habla de enfermería como un proceso integrador de la atención. Contamos con un recurso humano de enfermería de 1.288 personas en total, 144 para Barrios Unidos y 1.143 para el Hospital Universitario Mayor. Por cargo, 373 profesionales de enfermería y 915 auxiliares de enfermería. Nuestra relación enfermera-paciente es en hospitalización de una enfermera jefe por 13 a 21 pacientes, un auxiliar por 10 pacientes. Y en profesionales, en las unidades de cuidado intensivo, una enfermera jefe de 5 a 6 pacientes y un auxiliar por 2 pacientes. Cuando empezó la pandemia y llegó a nuestra realidad el COVID-19, lo primero que hicimos fue, como equipo de trabajo en la corporación, sentarnos y entre todos decir qué problema es el que tenemos,
¿Cuál es la capacidad y calidad de respuesta de Mederi ante la emergencia de salud pública COVID-19? Y teníamos ya el lineamiento de los corporados del 26 de marzo del 2020 que decía: teniendo en cuenta la compleja situación que vive el país y el mundo como consecuencia de la pandemia del COVID-19, declarada como tal el pasado 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, los miembros de la Asamblea General consideran que la corporación, alineada a su propósito fundacional, filosofía y principios, enfocará sus esfuerzos en proteger y acompañar a todos los empleados y colaboradores y de esta forma estar preparados de la mejor forma posible para servir, curar y cuidar a los pacientes y sus familias, quienes son la razón de ser desde la corporación. Entonces ahí ya en empleados y corporados y colaboradores estábamos nosotros. Nuestro modelo de atención nos habla de adaptación al cambio, de eficiencia en el uso de los recursos y protección personal para todos nuestros empleados y familiares y pacientes. Y se desarrollaron las estrategias. Esta estrategia de planeación vinculaba a toda la corporación en 10 dimensiones que dieran respuesta a los objetivos corporativos establecidos por la emergencia COVID. Liderazgo y comunicación. Garantizar la gestión de la respuesta integral frente a los desafíos de la emergencia COVID-19. Enfermería participó activamente en la activación del sistema comando de incidentes y en la autoevaluación con lista de verificación para la atención hospitalaria del COVID-19. Con el grupo interdisciplinario. Referenciaciones nacionales e internacionales en España, en Italia, como esta que vemos acá, del hospital en Madrid, donde las experiencias que nos contaban eran enriquecedoras y nos ayudaban a poder construir nuestros propios modelos de cuidado. Lineamientos de orientación para la prestación de los servicios. Nuestro protocolo: atención de enfermería a pacientes con diagnóstico probable o confirmado de COVID, actualización de protocolos ya existentes con inclusión de la atención a pacientes COVID, curso in-house de cuidados de enfermería para la atención del paciente con diagnóstico de COVID, piezas de comunicación, videos tutoriales de elementos de protección personal y plan de comunicaciones de COVID-19. En total, 85 piezas de comunicación, 19 videos tutoriales y del presidente ejecutivo y 11 notas de prensa. Acá podemos ver el curso in-house de enfermería. Contábamos con gestión documental en el sistema de gestión integral Almera, donde podíamos ver todos los documentos de COVID-19, de enfermería, de medicina, de rehabilitación, de todos los procesos en nuestra página web e intranet. Videos que realizó el personal de enfermería, videos motivacionales, videos de ayuda para sus compañeros, de humanización también, de cómo utilizar los recursos que teníamos, de elementos de protección personal, de refuerzo en las medidas de bioseguridad, manejo de los equipos nuevos que llegaban a la corporación y cursos de abordajes iniciales al paciente con infección por COVID que, aunque eran de medicina, también enfermería los realizó. Monitoreo del comportamiento de COVID-19 en ambas sedes mediante un informe diario y reunión de seguimiento al área Zafiro. Acá fue muy importante para la integralidad y para ser integradoras de la atención, ya que enfermería iniciaba la reunión de área de seguimiento Zafiro, de área Zafiro, que así denominamos el área para pacientes con COVID-19, donde hablábamos desde qué servicio. Teníamos 10 camas de triage, 2 de reanimación, módulos 45 camas, intermedios 3, unidad de cuidado intensivo 9, sala C, que se comportaba como una unidad de cuidado intensivo 5, UCI Sur 24, UCI de tercer piso, que no era UCI, sino era intermedios. La complejidad aumentó a unidad de cuidado intensivo, cuarto sur y cuarto norte con 104 camas para un total de 206 camas. La ocupación, cuál es la ocupación diaria, cuántos pacientes positivos, cuántos negativos, cuántos pendientes, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos de esos pacientes estaban ventilados, cuántos estaban pronados. Entonces, enfermería lideraba esta información.
Lineamientos de seguridad para empleados, estudiantes y colaboradores. Participamos activamente en la construcción de la tabla de elementos de protección personal por cargo y por área de trabajo, que se fue construyendo y actualizando día a día con cada normatividad de la OMS y con el conocimiento ya previo y con el manejo del cuidado en nuestra corporación. Cursos de elementos de protección personal, inclusive como vemos en este misión 1, cursos y juegos, aprendizaje por medio de juegos para que el personal se capacitara. En cuanto a salud y bienestar del talento humano, contamos con un plan de contingencia mediante la definición de equipos de trabajo conforme a la capacidad instalada y con autorización de cargos temporales de refuerzo en las áreas con autorización de la dirección hospitalaria, y implementamos también los turnos de 12 horas. Estos turnos de 12 horas se implementaron con el fin de que el personal trabajara 12 horas continuas y al otro día pudiera tener 12 horas de recuperación en su casa, que también evitara en el día, todos los días tener que salir al transporte público y también solo fuera una vez por día, en la mañana y en la tarde, y también el menor gasto económico para el personal. Manejo de riesgo psicosocial del talento humano mediante reuniones virtuales y presenciales de apoyo psicológico en las áreas COVID. Inicialmente estuvimos con las áreas Zafiro, pero a este momento seguimos desde talento humano con psicología del trabajo, realizando reuniones de apoyo psicosocial. Realización de encuesta de percepción y caracterización de condiciones de vivienda de los trabajadores, del equipo de la atención de Ruta Zafiro, capacitación continua, personal de enfermería para entrega y seguimiento y control de uso de elementos de protección. Se dispuso un personal de enfermería especializado que se capacitó para realizar el checklist de las personas que ingresaban en los sitios de ingreso al área Zafiro para verificar que la colocación de los elementos de protección personal fuera perfecta y no hubiese riesgos para el personal. Seguimiento a personal de enfermería positivo con COVID. Somos una empresa familiarmente responsable. Realizamos también una encuesta de la Ruta Zafiro preguntándole al personal de enfermería que se encontraba adentro del área Zafiro cómo veía y cómo calificaba lo que Mederi estaba haciendo durante la emergencia, con un reporte bueno de un 51.1% y excelente de un 9.6%. Prestación de servicios, suspensión de la prestación de servicios no esenciales y posterior definición de lineamientos para la apertura de estos. Durante la suspensión de la prestación de los servicios no esenciales, el personal de enfermería por la baja capacidad o por la baja ocupación, lo que hicimos fue empezar a capacitar a todo ese personal de las áreas de hospitalización en las unidades de cuidado intensivo para permitir que cuando tuviéramos disminución de personal por aislamiento y por incapacidades por positivos por COVID, pudiéramos contar con otro personal que nos colaborara en esos momentos difíciles. Reubicación del personal de enfermería, ampliación y delimitación de las áreas y zonas Zafiro, y se realizó algo muy importante para enfermería, que fue la implementación de un líder de enfermería en la zona Zafiro. Esto nos permitió fortalecer la atención humanizada y segura, así como el acompañamiento al personal de enfermería. Una vez se delimitaron y se realizó un cierre de las áreas Zafiro, el personal de enfermería empezó a sentirse un poco limitado, un poco abandonado, digámoslo así, porque las coordinadoras no podían estar en constante ingreso. Entonces, la implementación de esta líder del área Zafiro, pues nos permitió darle ese acompañamiento al personal y también verificar que la atención humanizada se diera con los pacientes y sus familias. Definición de la ruta Zafiro para la atención a pacientes COVID-19 con delimitación de áreas, estableciendo vías de ingreso para pacientes COVID y no COVID. Aquí vemos la definición de la ruta Zafiro para la atención de pacientes COVID-19 con delimitación de áreas, estableciendo vías de ingreso para pacientes COVID. En el acceso teníamos triage exclusivo de pacientes respiratorios con asignación del personal de enfermería.
Información y bienvenida al paciente y su familia. En el registro de ingreso entregábamos los elementos de protección personal y hacíamos el seguimiento y control de su utilización mediante listas de chequeo y de la colocación y retiro de elementos de protección personal. Evaluación de necesidades al ingreso, valoración y plan de cuidado integral de enfermería. En la planeación de la atención, creación y actualización de protocolos de enfermería, optimización de tiempos y contratación de personal. En ejecución del tratamiento, ejecución del plan de cuidado integral de enfermería, consentimientos informados, optimización en toma de imágenes diagnósticas y toma de laboratorios, sobre todo optimización en tiempos. Evaluación de la atención, evaluación del plan de cuidado integral de enfermería, adherencia a protocolo de enfermería, indicadores de medición del modelo, salida y seguimiento de educación para el egreso con talleres virtuales a paciente y su familia por medio del programa de autocuidado y optimización del tiempo de egreso por medio del grupo élite. En referencia y contrarreferencia, traslado entre sedes a pacientes de patologías foco. Nuestra ruta de coronavirus. En cuanto a epidemiología, adopción de lineamientos de epidemiología de acuerdo a las recomendaciones de los entes de control, también para la toma de muestras, de acuerdo a las definiciones de cada caso, participación en la elaboración de la tabla de elementos de protección personal que nos permitía a todos los colaboradores saber, de acuerdo a mi cargo y el sitio donde yo estaba, qué elementos de protección debería utilizar y si actualizaba permanentemente, supervisión al cumplimiento de las recomendaciones para la limpieza y la desinfección del ambiente hospitalario y de los equipos biomédicos por parte de la enfermera líder de la zona Zafiro, vigilancia a la adherencia al protocolo de higiene de manos. El ingreso de esta líder ya nos permitió realizar las listas de chequeo de higiene de manos y de pacientes bajo cuidados especiales, que son los pacientes que tenemos aislados, y tamizaje al personal de enfermería y seguimiento de casos positivos. En cuanto al paciente y su familia, definición de lineamientos de humanización para pacientes COVID, definición de planes de acceso y movimiento de visitantes, identificación del personal de la zona Zafiro con sticker para que el personal de pacientes pudiera saber los nombres de nuestras enfermeras, estrategias para entregar información a los familiares respecto a las condiciones de salud de los pacientes mediante la utilización de tabletas y de celulares, implementación de estrategias para coordinar entrega de elementos personales a los pacientes, directrices para abordar situaciones de probable fallecimiento de pacientes y definición de directrices y acompañamiento psicológico y espiritual a familias de pacientes con sospecha, confirmados o fallecidos a causa del COVID. Esto nos da una satisfacción con la atención de pacientes de un 94.9% para octubre del año 2020 y a 46 familias con necesidad de apoyo psicológico tuvieron una satisfacción del 99% con la prestación de este servicio. Aquí vemos la estrategia con las tablets para la comunicación de los pacientes. En cuanto a ambiente físico, pues se invirtieron 180 millones en adecuación de los sitios y de las áreas definidas para atención a pacientes con COVID, restricción en la circulación de personas por áreas y servicios, definición de lineamientos para la limpieza y desinfección, rutas de ingreso para pacientes ambulatorios y traslados de ambulancia, medición térmica para toda la población que ingresa a los hospitales, incluido el personal de enfermería, y adecuación de áreas de bienestar para empleados. Teníamos una área donde se ingresaba para colocarse los elementos de protección, una diferente para el retiro y también áreas para el descanso y la hidratación y la alimentación. Acá vemos la fase de construcción por medio de contenedores del triage respiratorio, cerramiento de espacios, avisos ilustrativos, zona de expansión y zona de expansión en el Barrios Unidos y en el Hospital Universitario Mayor. En cuanto al área financiera, pues enfermería, en la suspensión del plan de inversión, el aplazamiento de la obra del cuarto piso nos permitió reubicar ese personal y capacitarlo y luego volverlo a los servicios. Cuando volvimos a activar el cuarto piso, cancelamos la obra y volvimos a reactivar el personal del cuarto piso. Campaña de uso racional y correcto de los elementos de protección personal
Enfermería estableció unas administradoras de piso que eran las encargadas de administrar los elementos de protección personal de acuerdo al sitio de trabajo y al cargo que desempeñaba cada persona, esto con el fin de evitar que se usaran de forma incorrecta. En cuanto a la cadena de suministros, pues controlando las existencias de los insumos, definiendo los requerimientos de insumos para la atención inmediata y controlada de los pacientes Zafiro, por ejemplo, carros de paro que se tuvieron que implementar y bodegas temporales de insumos para evitar que los personas de enfermería tuvieran que desplazarse de las áreas Zafiro y puedan contar con los elementos necesarios para la atención dentro del área. Y solicitud de necesidades de los servicios. Contamos con 25 ventiladores, 12 ecógrafos, rayos X portátiles, máquinas 2, monitores 15 y en compra de equipos y contingencia, elementos de protección personal, 5.250 millones de pesos. Se suspendió en relación docencia-servicios, se suspendió temporalmente las rotaciones de estudiantes. Nosotros tenemos 6 convenios, de los cuales 2 son de profesionales, 4 de tecnólogos, con aproximadamente 500 estudiantes por semestre. Pero posteriormente se dieron los lineamientos para el inicio de las rotaciones y para nosotros era muy importante la seguridad de estos estudiantes, por lo cual inclusive antes de ingresar tenían que realizar un curso virtual para poder llegar a la institución a prestar, a aprender y a hacer toda su parte de estudiantes. Definir las líneas de investigación en COVID con la participación de enfermería en estudio de plasma de convalescencia. En cuanto a tecnología, la implementación de infraestructura tecnológica en zona Zafiro, implementación de infraestructura para trabajo en casa, algunas personas que podían trabajar en casa o que tenían unas condiciones especiales de salud, por lo cual se hicieron 140 conexiones BPM para que esas personas pudieran, llevando su computador, trabajar desde la casa. Implementación de infraestructura para seguimiento a pacientes COVID, definición de lineamientos para capacitación en uso de herramientas y adecuaciones del sistema de información. Así, enfermería fue integradora de la atención y lo sigue siendo en Mederi. Queremos compartir este video con ustedes y darles las gracias por esta invitación. Los dejo con el video. Hay una declaratoria de pandemia, lo que nos corresponde a nosotros para tomar medidas cada vez más rápidas es la declaratoria de una emergencia sanitaria. Hoy es este aprender constante que nos impulsa y que nos hace olvidar del tiempo, del turno, del cansancio, en donde nuestra vocación de servicio nos lleva a dar lo mejor de cada uno y hasta más por el bienestar de nuestros pacientes y sus familias. Hoy es una experiencia de vida que nos fortalece para seguir aportando en esta construcción de un nuevo mañana, en el que nuestros ojos dicen más de lo que podemos expresar con nuestras palabras. Hoy estamos generando bienestar y felicidad, aún en contextos de adversidad como el que vivimos, en el que nuestra sensibilidad y disposición han sacado nuestra mejor versión. Hoy, el aplauso es para toda la familia Mederi, para aquellos cuya labor silenciosa es de la mayor importancia para el cumplimiento de nuestra misión. Hoy, los aplausos son también para nuestras familias por su apoyo constante. Hoy, nuestro aplauso más fuerte y más contundente, lleno de agradecimiento por su labor, es para quienes están en primera línea: rehabilitación, enfermería, urgencias, UCI, medicina interna. Gracias a todos los empleados y colaboradores Mederi, porque a través de sus ojos abrazamos un futuro de bienestar.
Muchas gracias, Adriana, por compartirnos la experiencia de Medri. Aquí nos muestran una vez más la importancia del liderazgo del equipo de enfermería y cómo nos ayudan a salir adelante. Muchas gracias. Vamos ahora con Gina Marcela Ibáñez Sanguino. Ella es enfermera líder del programa de CEPIEL del Hospital Militar Central en Bogotá y nos va a hablar de la enfermería como gestor en el cuidado de la piel en los pacientes con COVID-19. Bienvenida, Gina. Buenas tardes, mi nombre es Gina Marcela Ibáñez Sanguino, enfermera líder del programa CEPIEL del Hospital Militar. El día de hoy hablaremos sobre enfermería como gestor en el cuidado de la piel de los pacientes con COVID-19. Quiero compartirles que la Organización Mundial de la Salud designó el año 2020 como Año Internacional de Enfermera y Partería. Cabe resaltar que los profesionales de enfermería y partería son clave para alcanzar la salud universal. Por eso es importante aumentar sus números, escuchar sus voces y facilitar su trabajo. A esta campaña también se suma Nursing Now. Es una campaña global en colaboración del Consejo Internacional de Enfermeras y la Organización Mundial de la Salud, desempeñando un papel crucial en la promoción de la salud y así como en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Quiero presentarles el programa CEPIEL, el cuidado de enfermería en la piel del paciente hospitalizado del Hospital Militar Central. Esta estrategia fue diseñada para prevenir lesiones de piel de nuestros pacientes hospitalizados. Se crea y se diseña el tren del cuidado con 5 vagones, del cual podemos evidenciar: 1, la vigilancia diaria de la piel, los cambios de posición por medio de nuestra escala de Braille, en donde nos clasifica el paciente en bajo, mediano o alto riesgo, en nuestra lubricación de piel, en los cambios en el control de la humedad y la disminución de presiones por medio de tecnología que cuenta el Hospital Militar Central. Esta estrategia nos permite clasificar el tipo de lesión y que no todas son asociadas al cuidado de enfermería. Ya cuando presentamos a nivel mundial el COVID-19, el tratamiento, cómo íbamos a actuar frente al cuidado de este tipo de pacientes en las unidades de cuidado intensivo o en servicios de hospitalización. El Hospital Militar se preparó una capacidad instalada, se crearon nuevas unidades de cuidado intensivo, una dotación tanto para el personal de salud con sus elementos de protección personal, dotación frente a todos los equipos que iba a requerir el tratamiento del paciente oportuno, un entrenamiento del personal de enfermería para ingresar a las unidades de cuidado intensivo y tanto el personal de la salud y los tratamientos enfocados al cuidado del paciente, pero estábamos preparados para estas lesiones de piel que por medio del programa podíamos evidenciar que no eran tan frecuentes, que eran lesiones que se nos presentaban en cirugías de maxilofacial, cirugías de columna, pero no se nos estaban presentando, eran lesiones que se nos presentaban 1 o 2 veces al mes por medio del indicador de CEPIEL. Estas lesiones las estamos asociando al cuidado de unos mitos y miedos de la atención de enfermería al paciente con COVID-19. Era la angustia del personal de enfermería para ingresar a estas áreas, el temor al contagio del virus y el descuido de la piel por la mínima manipulación que era orden o diseñado o por medio de literatura para este tipo de pacientes. Por esto, el programa CEPIEL crea unas etapas para el manejo de estas lesiones que estamos evidenciando en estas áreas. En primera línea se realiza una teleconsulta CEPIEL en áreas COVID, se llamaba al personal de enfermería que se encontraba en estas áreas, se hacía consulta frente a las lesiones si necesitaban algún manejo específico directamente del programa, pero nosotras no estábamos ingresando. Se hacía la búsqueda activa de las lesiones de piel, se llamaba al personal de enfermería para indagar, clasificar el paciente si era bajo, mediano o alto riesgo, ya sea en el servicio de hospitalización y los pacientes de unidades de cuidado intensivo de alto riesgo para prevenir estas lesiones. Y se realizó también un entrenamiento del personal de enfermería, como era la atención oportuna para el cuidado de la piel. Si se presentaba alguna lesión, se realizaba entrenamiento para el manejo de esta herida. Pero con esta etapa pudimos evidenciar estas lesiones.
Estas lesiones que eran asociadas a los ciclos de pronación que se nos presentaban los pacientes eran lesiones que estaban ocultas, lesiones que por beneficio necesitaban iniciar estos ciclos de 16 o de 18 horas. Estas lesiones se nos estaban presentando y nos generó una alarma, nos generó un plan de manejo, un plan de acción para cambiarla a la segunda etapa del programa CEPIEL. Esta segunda etapa, el personal de CEPIEL ya ingresaba a las áreas COVID a hacer rondas de seguridad, a realizar la clasificación del paciente de alto riesgo, a tomar medidas preventivas para evitar lesiones de piel. Era un trabajo multidisciplinario con parte médica, terapia respiratoria y enfermería en primera línea. La implementación de nuevos apósitos hidrocelulares, la implementación también de un reloj postural de pronación que se realizaba rondas de seguridad para que garantizáramos de que se estará cumpliendo. Unos nuevos kits de pronación que se realizó capacitación al personal de enfermería para evitar estas lesiones o disminuir la categoría. Y una videollamada emocional. Estos pacientes que se encontraban en estas áreas, realizábamos estas llamadas para tener un contacto con el exterior, contacto con su familia, ya que estaban aislados. Así podemos evidenciar la colocación de apósitos hidrocelulares de 3 y de 5 capas en nuestros puntos de mayor lesiones, que era región frontal, mentón y tórax. Estos apósitos favorecían la remoción, valorar el estado de la piel y volver a colocarlos. También utilizábamos protectores cutáneos de piel para evitar lesiones asociadas al retiro de adhesivos. Se diseñaron unas cerraduras para colocar la cara del paciente para movilizar el tubo y los dispositivos que tenía el paciente en ese momento. Y la videollamada con los familiares para tener ese contacto con ellos. Los kits de pronación, se realiza rotulación para que el personal de enfermería sea más gráfico, poderlos implementar al momento del ciclo de pronación del paciente. Se realizaban todas las medidas de seguridad para evitar y minimizar estas lesiones de piel. Quiero compartirles un caso exitoso de un paciente cuando ingresó a la unidad de cuidado intensivo. Por su tratamiento, por los inicios de ciclos de pronación, nos presentó este tipo de lesión de piel. Ciclo que en la primera etapa del programa CEPIEL generó alarma. Ya en la segunda etapa del programa continuamos con el seguimiento, con el tratamiento oportuno y podemos evidenciar el cierre total de la piel. Y por último, quiero dejarles esta imagen del compromiso, del aprendizaje que me ha dejado al ingresar a las unidades de área COVID, el trabajo tan arduo que hemos tenido con el personal de enfermería, con terapia respiratoria, con la parte médica y garantizar el cuidado. Uno de ellos es un compañero de nosotros que también ingresó a la unidad de cuidado intensivo. Por su tratamiento y con su trabajo iniciamos sus ciclos de pronación y podemos garantizar una piel íntegra al momento de salir de la unidad de cuidado intensivo. Y por último los dejo con esta frase: el aprendizaje es experiencia, no todo lo demás es información. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que ha sido un enorme placer para mí compartir este espacio con ustedes porque he aprendido mucho más de todo lo que ustedes hacen. Tenemos un número muy importante de preguntas. Entonces, he tratado de agruparlas y voy a invitar primero a Liliana Cuspoca y Adriana Patiño. Las preguntas se refieren a los protocolos que ustedes nos han presentado en cada una de sus instituciones y dice: con los protocolos establecidos, ¿creen que se ha prevenido contagio y en qué porcentaje? ¿Y cómo ven el 21-21? Bueno, ¿cómo estás? Bien. Mi nombre es Adriana Patiño. Muchísimas gracias. Bueno, realmente los protocolos establecidos, yo pienso que sí nos han ayudado mucho para prevenir los contagios. Nosotros definitivamente, como hicimos estos protocolos, fue sentándonos. Yo creo que todos estábamos aprendiendo. Yo creo que fue un proceso
de mucho aprendizaje, aprendíamos de lo que veíamos en las referenciaciones en otros países, de toda la literatura que ya empezaba a salir, de toda la parte, de todos los marcos teóricos, y todo eso nos fue enriqueciendo. Y yo digo que todavía ni siquiera está todo dicho, cada día vamos encontrando nuevas cosas, pero definitivamente los protocolos establecidos sí han prevenido el contagio. Yo quiero contarles algo, no sé si en todas sus instituciones pasó, pero inicialmente teníamos muchísimo miedo con el personal Zafiro, pero cuando empezamos a ver los contagios en el personal de la corporación, y la sorpresa era que no todos eran Zafiro. Es más, realmente el personal del área Zafiro tenía un índice de contagio muy bajito. Casi ningún personal del área Zafiro se nos contaminaba. Entonces dijimos, ¿qué pasa? Y empezamos a mirar y nos dimos cuenta que cuando teníamos los protocolos implementados, entramos con nuestros elementos de protección personal, hacíamos la asistencia, el riesgo era muy bajo. En cambio, cuando nos quitábamos el tapabocas, nos reuníamos a tomar el tinto, ya sea en la casa o acá con los mismos compañeros, entonces fue una sorpresa ver que los contagios no se daban tanto en el personal de área Zafiro como en otras áreas donde ni siquiera estábamos atendiendo pacientes Zafiro. Entonces, pues yo creo que definitivamente los protocolos sí son preventivos y sí nos han ayudado mucho. Gracias. Muchas gracias también por la pregunta. Comparto también el mismo concepto que Adriana nos manifiesta. En efecto, el cumplimiento de todas las medidas de aislamiento y cuidado entre los trabajadores, pues es determinante para el control de los aislamientos. En nuestro hospital, que es una institución de carácter universitario, tenemos un reto mayor, y es que tenemos rotación de estudiantes médicos, enfermeras, técnicos y de todas las profesiones de salud también de la Universidad Javeriana. Cumplir los lineamientos nos ha permitido disminuir la incidencia de casos en casi el 70%. Los meses más fuertes en cuanto a aislamientos del personal fueron junio y julio, y ya para agosto empezamos a tener un control de este indicador. Respecto a cómo veo el 2021, tal vez una palabra que repetí mucho en mi presentación y que transmitimos mucho los líderes de acá del hospital es el cumplimiento de retos. Para nosotros el sostener las medidas que hemos implementado en estos meses resulta ser lo principal de aquí en adelante. Una de las premisas que tenemos en este momento es que el COVID llegó para quedarse. Esto no son unas medidas temporales o que vamos a resolver este asunto en unos meses, más bien es pensar que al ser algo que llegó para quedarse, tenemos que ser muy adherentes a las medidas y todas nuestras actividades se enfocan en sostener, en mantener todos los lineamientos de cuidado y los lineamientos de atención humanizada con nuestros pacientes. Muchas gracias a las dos. Tengo otras preguntas para Diana Castellanos y para Jacqueline Vivas. ¿Notaron mayor mejoría en los pacientes al tener contacto con sus familiares? ¿Hubo diferencia con los pacientes que no tuvieron contacto virtual con sus familias o cercanía con sus familiares? Hola, muy buenas tardes a todos. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a contarles un caso particular. Hola, ¿no me escuchan bien? Disculpen, ¿hola? ¿Ya? Sí, ¿ya me escuchan bien? Se te oye mejor, sí. Sí. Bueno, quería contarles un caso particular. Tuvimos una paciente en oxigenación por membrana extracorpórea, 32 años sin antecedentes, que fue como la medida de rescate porque ya pues realmente ya no teníamos más que ofrecerle y no había respondido a ninguna maniobra de ventilación. Esta paciente
tenía un niño de 5 años, tiene un niño de 5 años. Resulta que ella estaba muy inquieta, le poníamos sedación, estuvo relajada en el momento. Cuando intentamos despertarla, despertaba terriblemente y no entendíamos la razón. Entonces, en una de esos momentos, ella nos manifestó que quería saber de su hijo. Pues no sé cómo le entendimos, pero le entendimos. Cuando hicimos la videollamada con el niño y con su esposo, realmente eso fue el mejor sedante, analgésico, no sé cómo le puedan llamar, que se puede haber ocurrido. Desde ese momento ella cambió totalmente su comportamiento y la evolución fue favorable. Todos los días ayudábamos para que se hiciera una llamada a la misma hora con su hijo y con su esposo, y realmente es increíble. O sea, ese es un solo caso, pero tenemos muchos casos. Asiste el paciente con tráqueo, está intubado, pues el paciente despierto. Ese acercamiento con la familia realmente marca la diferencia y hace como esas horas menos difíciles y ayudan en gran cantidad a la recuperación. Eso les puedo contar. Bueno, buenas tardes. También agradezco mucho la pregunta y la invitación. Digamos que desde nuestra experiencia y digamos que también mirando un poco o recordando los pacientes que hemos tenido, yo definiría como 3 puntos fundamentales que nos ha favorecido el hecho de tener estas videollamadas. La primera, como la mencioné en la presentación, es el tema de disminuir los episodios de delirio, sobre todo en las fases de agitación. Básicamente estos pacientes, cuando tenían esos contactos, lograban mejorar estos episodios. Por otro lado, disminuimos el tema de depresión y ansiedad. Tener los pacientes solos en las habitaciones sin poder estar todo el tiempo con ellos, no solamente en la unidad de cuidado intensivo, sino también en los servicios de hospitalización, donde la enfermera tiene una relación enfermera-paciente más amplia, pues se hacía que disminuyera un poco el tema de depresión y ansiedad y que lo mantuviéramos informados. Claramente la familia quería estar todo el tiempo informada y se nos convirtió en unas llamadas telefónicas permanentes a los staff de enfermería, donde era o contestar las llamadas o estar con los pacientes. Y al generar estas videollamadas, lo que permitíamos era pues disminuir niveles de depresión y ansiedad tanto de la familia como de los pacientes. Nosotros permitimos que durante las transferencias de cuidado, los pacientes de los servicios de hospitalización que tenían disponible su celular y que tenían capacidad funcional para hacerlo, los prendieran en videollamada y estuvieran durante las transferencias de cuidado de las enfermeras cada 6.5 horas. Y por otro lado, otra cosa favorable respecto a las videollamadas que notamos también como a favor es el tema de disminuir eventos de seguridad, sobre todo en el tema de caídas, porque tener pacientes acompañados, así sea de manera virtual, con un familiar que también está ayudándonos a indicar al paciente, oiga, mire, no se mueva, o que también está alerta ante cambios que él presente, pues nos favoreció. Entonces realmente sí hemos detectado cosas mucho mejores en los pacientes que tenían estas videollamadas que pues en los pacientes que no lo tenían. Muchas gracias. Nos quedan 10 minutos y quiero aprovechar este momento para hacer una última pregunta para todas. ¿Qué crecimiento profesional han tenido con la pandemia? Entonces, si quieren, empezamos por Gina. No sé si Gina está aquí. Ok, entonces Liliana, ¿nos ayudas? Gracias, Mónica. Bueno, una pregunta profunda. Yo también quiero manifestar que creo que el cambio, además de profesional, desde mi vivencia y desde mi punto de vista, ha sido también personal. Como enfrentar este reto tan grande como ser humano, como hija, como mamá, como líder de enfermería, pues resulta ser un desarrollo básicamente de unas competencias, además rápidamente, ¿no? De unas competencias de trabajo en equipo, de comunicación, de escucha abierta y de empezar a determinar personas claves para poder manejar las cosas rápidamente y tomar decisiones asertivas y rápidas. Confianza. Yo creo que también es otro punto importantísimo, de confiar en esos líderes que trabajan contigo todos los días,
y que tienen el conocimiento exacto de cómo funcionan los servicios y empoderarlos, apoyarlos y dejarlos hacer. Porque en instituciones tan grandes como las nuestras, tendremos que definir unos lineamientos generales, unos estándares generales de funcionamiento, pero cómo adecuarlos a lo que pasa en el día a día. En estos momentos de pandemia no teníamos el tiempo. Entonces nos correspondió, uno, confiar en lo que sabe nuestro personal, confiar en los líderes que hemos formado para manejar las unidades, trabajar en equipo, escuchar activamente, capacidad de servir y orientación a aprender todo el tiempo. Entonces, bueno, no sé si con esto respondo tu pregunta, porque realmente me parece profundísima y desde mi punto de vista personal y profesional ha sido un crecimiento inmenso en estos meses. Creo que mucho más de lo que he sentido en los años que llevo como directora de enfermería y como enfermera profesional y cuidadora de pacientes. Muchas gracias. Diana, ¿qué quieres tú contarnos? Bueno, también me uno a lo que dice Liliana, que esta pregunta está un poco extensa. Yo creo que crecimiento también profesional y personal, yo creo que hay 4 cosas relevantes que yo destacaría en lo que yo he aprendido de esta pandemia. La primera es la capacidad de resolver problemas ante un entorno de incertidumbre y turbulencia, donde todos los días estábamos pensando ¿y qué nos espera hoy? Pero ¿y qué pasará mañana? Por otro lado, un tema de aprender y desaprender. Un día teníamos que montar un montón de cosas y al otro día decir no, ya no, y salir a decirle a la gente ya nos vamos a quitar esto o lo vamos a apropiar así. Pues realmente era un tema difícil donde aprender y desaprender era fundamental. Por otro lado, adaptarnos a un entorno, de por sí uno se adapta a un entorno que de por sí es estático, una organización de salud es estática, pero en este momento la organización de salud se movía a partir de un entorno mundial, donde el entorno uno se adaptaba y pues digamos que buscaba la mejor manera de hacer. Y por otro lado, yo creo que algo grande que aprendimos las enfermeras es cuidarnos para cuidar a otros. De por sí uno es muy cuidador de otros, pero poco cuidador de uno mismo, y aquí nos llegó el momento de también repensar cómo las enfermeras debemos cuidarnos permanentemente para tener la capacidad, la actitud y demás de salir a cuidar a otros. Pues ya aquí no era solo cuidemos a los demás, sino pues también cuídese de uno mismo y cuida a los otros. Muchas gracias. No, yo lo tengo abierto. ¿Jacqueline? Sí, ahora sí. Hola, bueno, sí, me uno también a las palabras de mis colegas. Realmente esta pandemia nos trajo a la humanidad en sí un reto gigante, y a nosotros los profesionales que decidimos cuidar de personas vulnerables, un reto mayor aún, porque nosotros somos seres humanos, como lo decía en la ponencia, y también estamos expuestos a numerosas cosas que a miedos, a incertidumbre, a decir vamos a infectar o tenemos la posibilidad de infectar a nuestras familias, de llegar a casa como con ese miedo, ¿sí? De podernos ver alguno de nosotros en una cama de UCI, por ejemplo, Dios no lo quiera, pero el riesgo está. Entonces, es poder tener esa fortaleza mental, esa fortaleza emocional para mantenernos firmes y para poder seguir siendo con ese corazón blandito, digámoslo, con ese corazón humano, para otras personas, pero al mismo tiempo con la fortaleza para mantenernos firmes y para adherirnos a unas normas, para ese rediseño, para ir cambiando, porque todos los días vamos cambiando los protocolos y hacemos lo que nos funciona, pero lo importante es siempre con la conciencia y con la esperanza, digamos, y con esa empatía, siempre manteniendo la empatía por encima de todo. Entonces creo que ha traído, digamos, unas ganancias gigantes, porque siempre de toda adversidad se aprende. Y esto ha sido para nosotros un aprendizaje gigante, y lo puedo decir desde el sentido de trabajo en equipo, es una cosa increíble. Nosotros no somos solo enfermeros, también trabajamos con médicos, trabajamos con fisioterapeutas, con todas las profesiones de la salud, con las niñas que nos ayudan con la parte del aseo. Con todos ellos hemos trabajado de una manera increíble. O sea, es más ahora, y es más, lo noto más ahora que antes de la pandemia, ese trabajo en equipo, ese colegaje, esa cosa de que si yo entro a la habitación y puedo ayudarle a hacer algo al fisioterapeuta para que no entre
él me va indicando y yo lo puedo hacer, y viceversa, o sea, son cosas que nos cuidamos los unos a los otros, entonces realmente podemos decir que siempre hay que destacar lo positivo en medio de la adversidad. Gracias. Sí, muchas gracias. Adriana, ¿qué quieres compartirnos? Bueno, pues definitivamente yo pienso que sí crecimos, no solo, como decía Liliana, no solo profesionalmente, sino como seres humanos. Esa resiliencia que está la palabra tan de moda hoy en día nos demostró que nos podemos superar a partir de las adversidades. En cuanto a la profesión de enfermería, creo que fue muy importante porque vimos esa capacidad de servicio que tenemos las enfermeras, ¿no es cierto?, de darnos al otro, a pesar de las circunstancias difíciles, de los miedos. Muchas personas tenían la posibilidad de trabajo en casa o de otras alternativas. Enfermería, pues definitivamente estaba siempre de frente al paciente, siempre ahí, y de verdad que vimos un compromiso increíble de todas nuestras enfermeras, de todo nuestro personal de enfermería, nosotros personalmente desde el departamento, las coordinaciones pues demostraron una actitud increíble, y también aprendimos a trabajar en equipo y a que nosotros como enfermeros somos importantes en las instituciones. Y de verdad que ese trabajo en equipo con todas las personas de la corporación pues nos permitió sentirnos muy bien, sentirnos importantes, y que lo que nosotros hacemos es muy importante. Entonces, de verdad que yo creo que sí crecimos mucho, y bueno, tenemos una capacidad enorme de reponernos y de mejorar cada vez más. Entonces, pues yo creo que sí fue muy importante, y muchísimas gracias. Yo quiero, a nombre de la Asociación Colombiana de Cirugía, darle las gracias a nuestras expositoras. Pasamos momentos difíciles y gracias a lo que ustedes dicen, al trabajo en equipo, al liderazgo, a la confianza en uno mismo, estamos saliendo adelante. Entonces, solo tengo un aplauso para todas ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a quienes nos compartieron sus preguntas, que por cuestiones de tiempo pues no pudimos leer todas. Y finalmente quiero invitarlos a la ceremonia de inauguración. Recuerden que es a las 6 de la tarde para que también se conecten y compartamos allí otros minutos más. Les deseo una feliz tarde a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación y a todos. Muchas gracias.